En el corazón de Los Ángeles, en el distrito de Skid Row, se erige un edificio que, a primera vista, parece un simple hotel antiguo. Sus paredes de ladrillo rojo y su letrero desgastado por el tiempo no revelan nada fuera de lo común. Pero quienes conocen su historia saben que detrás de esas ventanas se esconden décadas de muerte, misterio y terror. El Hotel Cecil, inaugurado en 1927, fue concebido como un lugar de lujo, pensado para recibir a viajeros de negocios y turistas que llegaban a una ciudad en pleno auge. Sin embargo, con el paso de los años, la prosperidad dio paso a la decadencia y el Cecil se transformó en un escenario de tragedias que lo marcarían para siempre. La ubicación del hotel resultó ser su condena. Skid Row pronto se convirtió en un barrio marginal, lleno de indigencia, drogas y violencia. Los huéspedes de clase alta fueron reemplazados por personas sin recursos, fugitivos, drogadictos y criminales. A medida que el entorno se deterioraba, también lo hacía la reputación del hotel. Pronto su nombre comenzó a relacionarse con muertes inexplicables, suicidios y asesinatos. Tanto fue así que algunos llegaron a llamarlo el Hotel de la Muerte. Desde los años 30 comenzaron a registrarse los primeros suicidios. Hombres y mujeres desesperados se arrojaban desde las ventanas del Cecil, cayendo sobre la acera o incluso sobre transeúntes inocentes. Uno de los casos más recordados ocurrió en 1962, cuando una mujer saltó desde la 9ª planta y cayó sobre un hombre que pasaba por la calle, matando a ambos instantáneamente. Estos sucesos eran tan frecuentes que la prensa local comenzó a catalogar al Cecil como un lugar maldito, donde el sufrimiento parecía impregnar cada habitación. Pero el horror del hotel no se limitaba a suicidios. También se convirtió en refugio de criminales durante la década de los 80. El Cecil fue el escondite de uno de los asesinos seriales más temidos de Estados Unidos, Richard Ramirez, conocido como el Night Stalker. Ramirez cometió una serie de asesinatos brutales en Los Ángeles, y tras cada crimen regresaba al hotel, donde alquilaba una habitación en los pisos superiores. Se dice que incluso llegaba cubierto de sangre, subía las escaleras para evitar a la recepción, y nadie le cuestionaba nada. Décadas después, otro asesino serial, Jack Unterweger, también se hospedó en el Cecil, reforzando su siniestra reputación. Los huéspedes del hotel comenzaron a hablar de ruidos extraños en las noches, pasos en los pasillos, golpes en las paredes, gritos ahogados provenientes de habitaciones vacías. Algunos aseguraban que sentían una presencia observándolos mientras dormían. Para muchos, el Cecil no solo estaba marcado por la desgracia humana, sino también por algo mucho más oscuro, algo que se alimentaba del dolor acumulado en esas paredes. Y entonces llegó el caso que convirtió al Hotel Cecil en un fenómeno mundial: la misteriosa muerte de Elisa Lam. En enero de 2013, Elisa, una joven estudiante canadiense de 21 años, decidió hospedarse en el hotel durante un viaje a California. Aparentemente, buscaba una experiencia económica y diferente, sin saber que el lugar tenía una reputación siniestra. Días después de su llegada, comenzó a comportarse de manera extraña. Fue vista en la recepción hablando sola, como si discutiera con alguien invisible. Lo más inquietante fue un video grabado en uno de los ascensores del hotel, que la mostró actuando de forma inexplicable, presionando múltiples botones, escondiéndose en las esquinas, gesticulando hacia el pasillo, como si hablara con alguien que no aparece en cámara. Ese video, publicado por la policía tras su desaparición, se volvió viral. Millones de personas en todo el mundo lo analizaron cuadro por cuadro, intentando descifrar qué le ocurría. Algunos pensaban que Elisa estaba bajo los efectos de drogas o que sufría un brote psicótico. Otros
convencidos de lo paranormal. Aseguraban que en el video se podía sentir una presencia invisible, como si algo o alguien la persiguiera. Elisa desapareció el 1 de enero. Durante semanas, su paradero fue un misterio. Los huéspedes comenzaron a quejarse de que el agua de las duchas salía con poca presión, de color oscuro y con un sabor extraño. Fue entonces cuando un trabajador del hotel revisó los tanques de agua en la azotea, y allí encontró el cuerpo sin vida de Eliza Lamb. Estaba desnuda, flotando dentro del tanque, en circunstancias que desconcertaron tanto a la policía como al público. El acceso a esos tanques no era sencillo. Había que subir varias escaleras, pasar por puertas cerradas con llave y levantar una tapa pesada antes de entrar. ¿Cómo había logrado Elisa llegar hasta allí sola? ¿Por qué estaba desnuda? ¿Y cómo fue que nadie la escuchó? La autopsia reveló que no había signos de violencia ni drogas en su organismo, solo la presencia de su medicación para el trastorno bipolar que padecía. La causa oficial fue un ahogamiento accidental, pero para muchos, esa explicación jamás resultó convincente. El misterio de Eliza Lamb convirtió al Hotel Cecil en leyenda. Para algunos, fue un trágico accidente marcado por la enfermedad mental de la joven. Para otros, fue la prueba de que el hotel estaba maldito, que algo oscuro había atraído a Eliza hacia su muerte. Lo cierto es que, tras su caso, la fama del Cecil creció hasta convertirse en uno de los hoteles más temidos del mundo. El hallazgo del cuerpo de Eliza Lamb no fue un hecho aislado en la oscura historia del Hotel Cecil. Al contrario, fue tan solo la última pieza de un macabro rompecabezas construido a lo largo de casi un siglo. Para comprender la magnitud del misterio, debemos retroceder en el tiempo y observar las múltiples tragedias que una y otra vez marcaron a este edificio como un lugar maldito. Desde los años 30, la lista de muertes en el Cecil parecía interminable. Hombres que se arrojaban desde las ventanas, mujeres que ingerían veneno en sus habitaciones, huéspedes que se quitaban la vida con armas de fuego. Uno de los casos más estremecedores ocurrió en 1931, cuando un hombre llamado W. Norton se registró en el hotel bajo un nombre falso y apenas una semana después fue hallado muerto en su habitación, tras ingerir cápsulas envenenadas. Su caso fue el primero documentado, pero pronto se convirtió en una especie de ritual macabro que parecía repetirse década tras década. En 1937, una joven llamada Grace Magro se lanzó desde una de las ventanas del 9º piso. Su cuerpo cayó sobre los cables telefónicos antes de golpear contra el pavimento. Aunque sobrevivió unas horas, murió en el hospital. 2 años después, en 1939, otro huésped, Roy Thompson, un infante de marina, saltó desde el piso superior y fue encontrado muerto en el tragaluz del edificio vecino. Estos sucesos parecían formar un patrón. A personas desesperadas que, al llegar al Cecil, encontraban en él el escenario perfecto para poner fin a su vida. Los periódicos de la época empezaron a llamar al hotel la casa de los suicidios. Su reputación crecía y, lejos de espantar a los huéspedes, parecía atraer a aquellos que buscaban un lugar sombrío donde terminar con todo. La energía del lugar se cargaba con cada muerte, y quienes entraban en él aseguraban sentir un peso extraño en el aire, como si las paredes absorbieran el dolor y lo devolvieran en forma de oscuridad. Durante los años 50 y 60, los casos se multiplicaron. Una de las historias más espeluznantes ocurrió en 1962, cuando una mujer llamada Pauline Otan, tras discutir con su esposo, saltó desde una ventana del 9º piso. Pero lo más macabro es que, en su caída, impactó sobre un hombre que caminaba por la acera, matando a ambos de manera instantánea. Era como si el Cecil no solo cobrara las vidas de sus huéspedes,
sino también de inocentes que pasaban cerca de él. Pero no todo eran suicidios. El hotel también fue escenario de asesinatos brutales. En 1964, Goldie Osgood, una anciana conocida como la Dama de las Palomas, porque solía alimentar a las aves en la plaza cercana, fue encontrada muerta en su habitación. Había sido violada, apuñalada y estrangulada. Aunque se arrestó a un sospechoso, el caso nunca se resolvió del todo, y la habitación donde murió se convirtió en otra de las leyendas oscuras del Cecil, años más tarde. En la década de los 80, el hotel sería recordado por alojar a uno de los criminales más temidos de Estados Unidos, Richard Ramirez, el Night Stalker. Este asesino serial sembró el terror en California con sus crímenes sádicos, atacando a hombres, mujeres y niños sin distinción. Se dice que, después de cometer sus asesinatos, regresaba al Hotel Cecil para descansar, lavar su ropa ensangrentada en el lavabo comunitario y caminar desnudo por los pasillos antes de llegar a su habitación. Nadie en el hotel lo detenía ni preguntaba nada. El Cecil ya era un lugar donde el miedo se había normalizado. En los 90, otro asesino serial, el austriaco Jack Unterweger, se hospedó en el Cecil oficialmente. Estaba en Los Ángeles como periodista para investigar la prostitución en la ciudad. En realidad, estaba utilizando esa fachada para asesinar a prostitutas, estrangulándolas con sus propios sostenes. Su estancia en el hotel fortaleció aún más la idea de que el Cecil funcionaba como imán para almas oscuras, un lugar donde los criminales podían refugiarse sin ser notados. Con tantas muertes y tragedias acumuladas, no es de extrañar que el hotel se convirtiera en un foco de actividad paranormal. Huéspedes y empleados comenzaron a reportar apariciones espectrales, figuras que se asomaban en los espejos, sombras que cruzaban los pasillos, voces que se escuchaban en habitaciones vacías. Algunos aseguraban haber visto a mujeres con vestidos de los años 30 que desaparecían frente a sus ojos. Otros escuchaban pasos y llantos en las madrugadas, especialmente en los pisos superiores, donde ocurrieron la mayoría de los suicidios. Los investigadores paranormales consideran al Cecil un portal de energía negativa. La acumulación de muertes violentas y tragedias habría cargado el edificio con una fuerza oscura que sigue activa hasta hoy. Para algunos, el hotel no es simplemente un lugar con mala suerte, sino un espacio maldito, un punto donde lo espiritual y lo maligno se concentran. Con la difusión mundial del caso de Elisa Lam, el hotel se convirtió en una leyenda urbana global. Turistas, curiosos y cazadores de lo paranormal acudían al lugar buscando sentir el terror en carne propia. Aunque el Cecil intentó cambiar su nombre a Stay on Main para limpiar su imagen, el pasado seguía persiguiéndolo. No importa cuánto intentaran ocultarlo, el nombre Cecil siempre volvería a asociarse con la muerte y el misterio.